cambió por un millonario. Regresó llorando cuando entendió el error que cometió conmigo. Nunca imaginé que la estabilidad que construí con tanto esfuerzo se convertiría en la razón exacta por la que me dejarían. Mi nombre es Roberto y esta es la historia de cómo perdí a mi esposa, no por falta de amor, sino por sobra de ambición. Vivíamos en Santiago de Chile, en un barrio tranquilo donde las calles son empinadas y el aire siempre huele a lluvia reciente o a tierra seca, dependiendo de la estación. Yo trabajaba como ingeniero civil desde hacía más de una década. No era millonario, pero tenía lo suficiente para vivir con dignidad, pagar nuestras cuentas sin angustia y ahorrar para el futuro. Elena, mi esposa, era diferente. Ella venía de una familia que siempre tuvo dinero, pero que lo perdió todo cuando ella era niña, y eso le dejó una cicatriz invisible. El miedo terrible a volver a la escasez. Por años, creí que ese miedo la hacía valorar nuestro hogar, pero estaba equivocado. Llevábamos 5 años casados y yo sentía que era el momento perfecto para dar el siguiente paso. Habíamos viajado, habíamos comprado nuestro departamento y sentía que nuestro amor estaba lo bastante maduro para traer una vida al mundo. Una noche, después de una cena sencilla que preparé yo mismo, saqué el tema con toda la ilusión del mundo. Le dije que quería ser padre, que imaginaba nuestra casa llena de risas de niños y que estaba listo para asumir esa responsabilidad junto a ella. Esperaba lágrimas de emoción o al menos una sonrisa cómplice. Lo que recibí fue un silencio helado. Elena dejó su copa de vino sobre la mesa, me miró directamente a los ojos y, con una frialdad que me erizó la piel, me dijo que no iba a arruinar su cuerpo con un embarazo. Me explicó que no quería perder su figura, ni sus viajes espontáneos, ni su libertad para salir cuando quisiera sin tener que cuidar a un bebé. Dijo que los hijos eran una carga que ella no estaba dispuesta a aceptar y que si yo insistía en eso, quizás no éramos tan compatibles como pensaba. El distanciamiento fue rápido y doloroso. En cuestión de semanas, Elena cambió. Ya no llegaba a horas razonables. Empezó a criticar mi trabajo estable diciendo que era aburrido y que nunca llegaríamos a nada grande si seguimos así. Yo intentaba razonar con ella, recordarle lo que habíamos construido, pero ella ya había tomado una decisión. Un día, llegué a casa y encontré sus maletas hechas. Me confesó que había conocido a alguien, un empresario argentino llamado Gustavo, dueño de una cadena de hoteles de lujo que vivía entre Buenos Aires y Mendoza. Dijo que Gustavo le ofrecía el estilo de vida que ella realmente merecía, uno sin preocupaciones económicas y donde podría mantener su imagen perfecta. Se fue esa misma tarde, dejándome solo en el departamento que pagábamos juntos, con el corazón roto y la sensación de haber sido usado y desechado como un objeto viejo. Lo único que me mantuvo a flote en esos primeros meses oscuros fue Javier. Javier es el hermano menor de Elena y, curiosamente, había sido mi mejor amigo mucho antes de que yo conociera a su hermana. Nosotros dos solíamos jugar fútbol los fines de semana y salir a tomar cerveza cuando éramos universitarios. A diferencia de Elena, Javier siempre fue una persona grounded, con los pies en la tierra y con un sentido de lealtad inquebrantable. Cuando su hermana me dejó, él fue el primero en llamarme. No tomó partido ciegamente por sangre. De hecho, me admitió entre dientes que lo que hizo Elena le parecía imperdonable y egoísta. A pesar del divorcio y de la tensión familiar, Javier y yo seguimos viéndonos. Él necesitaba desahogarse porque ver a su hermana actuar con tanta calculadora le dolía, y yo necesitaba a alguien que entendiera mi dolor sin juzgarme. Esa amistad se convirtió en mi ancla mientras yo intentaba reconstruir mi vida desde cero. Pasaron varios meses y poco a poco fui recuperando el equilibrio. Volví a enfocarme en mi trabajo, retomé mis hobbies y empecé a salir con amigos, aunque la herida de la traición aún estaba fresca. Fue durante estas reuniones con Javier donde la verdad comenzó a salir a la luz. Al principio, Javier solo comentaba cosas superficiales, que Elena ahora vivía en un penthouse en el centro de Santiago, que viajaba constantemente a Europa y que usaba ropa de marcas que antes ni siquiera se atrevía a mirar. Pero con el tiempo, el tono de Javier cambió. Empezó a sonar preocupado, incluso frustrado. En una de nuestras charlas, mientras caminábamos por el Parque Metropolitano, Javier me confesó que la dinámica entre Elena y Gustavo no era tan perfecta como ella pintaba en sus redes sociales. Javier me contó que, apenas unos meses después de estar con Gustavo, Elena había cambiado radicalmente de opinión sobre los hijos. De repente, ya no le importaba su figura ni su libertad. Ahora estaba obsesionada con la idea de quedar embarazada. Pero no era un deseo maternal nacido del amor o de la biología, sino una estrategia fría y calculada. Según me explicaba Javier con voz grave,
Elena le había dicho claramente que necesitaba un hijo para asegurar su posición. Quería tener un heredero que la atara permanentemente a la fortuna de Gustavo, asegurándose de que, pase lo que pase, ella tendría un lugar garantizado en ese imperio económico. Javier me decía que era triste ver cómo su hermana trataba la vida humana como una póliza de seguro. La tensión en la casa de Gustavo era palpable. Elena presionaba todos los días. Hablaba de clínicas de fertilidad, de tratamientos costosos y de tener gemelos, mientras Gustavo empezaba a poner excusas y a evitar el tema cada vez que ella lo mencionaba. La situación se volvió insostenible con el paso del tiempo. Javier notaba que Gustavo estaba distante, que ya no la invitaba a tantos eventos públicos y que las discusiones en privado eran frecuentes. Mi excuñado me decía que sentía lástima por ella, porque su ambición la había cegado hasta el punto de no ver que estaba perdiendo el poco respeto que Gustavo podía tenerle. Yo escuchaba todo esto con una mezcla de dolor y extraña claridad. Cada detalle que Javier me daba confirmaba lo que yo siempre sospeché en el fondo, que Elena nunca me amó a mí, ni ama a Gustavo. Lo que ella ama es la seguridad que un hombre puede proveerle. Y lo más irónico era que ahora quería exactamente lo que yo le ofrecí gratuitamente, pero solo porque detrás de eso había millones de dólares. Lo peor de esta historia no ocurrió frente a mis ojos, sino que me llegó a través de una conversación telefónica con Javier, una noche lluviosa de invierno. Su voz sonaba tensa, casi indignada. Me pidió que nos reuniéramos urgentemente porque acababa de presenciar algo que no podía guardar para sí mismo. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del ruido de la ciudad, y Javier, con las manos temblando ligeramente alrededor de su taza, me relató lo que había sucedido esa misma tarde. Él había ido al departamento de Gustavo para llevarle unos documentos de trabajo, ya que también colaboraba en algunos proyectos empresariales de la familia. Al llegar, encontró a Elena llorando desconsoladamente en la sala, mientras Gustavo la miraba con una expresión de total desprecio. Javier, escondido parcialmente detrás de una columna, escuchó la conversación completa. Elena, entre sollozos, le suplicaba a Gustavo que intentaran otro tratamiento de fertilidad, que ella haría lo que fuera, que necesitaba darle un hijo para consolidar su futuro juntos. Fue entonces cuando Gustavo, con una calma aterradora, la interrumpió. No gritó, no hubo drama exagerado, solo una verdad brutal dicha con precisión quirúrgica. Gustavo le confesó que era estéril. Le explicó que había perdido la capacidad de tener hijos hace muchos años debido a una enfermedad que trató en su juventud y que ningún médico podría revertir esa condición. Bueno, antes de continuar con la historia, haciendo un pequeño paréntesis, es sorprendente porque se ha quedado sin el pan y sin el queso, como dice el dicho. O sea, no puedo creer que Elena sea tan ambiciosa. Y realmente, ¿qué es lo que más quieren? O sea, es de verdad, mira, no es por criticar porque sea mujer. Incluso voy a poner un ejemplo neutro, sea hombre o mujer. Hay hombres y hay mujeres que no se saben qué es lo que quieren para su vida, o sea, se esfuerzan por algo y cuando lo tienen quieren más y al final resultan teniendo nada, o sea, te voy a hablar muy franco, yo tengo una amiga que ella se mató en la universidad durante bastantes años porque ella dijo que no quería ser pobre, que no quería quedar sin dinero, se graduó de contabilidad y ahorita está peor que cuando estaba inclusive trabajando y estudiando al mismo tiempo porque tiene que lidiar con problemas ajenos, entonces a veces simplemente hay que tener un foco claro en la vida. En este caso, Roberto, ¿qué quería? Tener un hijo, quería tener estabilidad, ya él estaba mentalizado, dijo, bueno, yo tengo una carrera, yo ya realmente sé que puedo con esto. ¿Y qué pasa? Pues la otra mujer, en este caso Elena, no quería, no se conforma y no es por nada, a veces en la vida, por lo menos una vez hay que conformarse porque si no tú puedes perder algo grandioso y valioso, lo que es la confianza y el verdadero significado del amor, como pasó en esta historia. Pero eso no fue lo más duro. Inmediatamente después de revelar su esterilidad, Gustavo la miró fijamente y le dijo que, incluso si no fuera estéril, jamás habría tenido un hijo con ella. Le espetó que sabía perfectamente porque lo había dejado a mí, un hombre bueno y estable, para estar con él. Le dijo que era una mujer interesada que abandonó un matrimonio sólido por dinero y que, al querer usar un bebé como herramienta para asegurar una herencia, había demostrado la peor clase de moralidad. Gustavo terminó diciéndole que su relación había terminado, que empacara sus cosas y que se fuera, porque no quería a nadie en su vida que viera a las personas como transacciones comerciales. Cuando Javier terminó de contarme esto, hubo un largo silencio entre nosotros. No sentí alegría, ni ganas de reírme, ni ningún deseo de venganza.
Solo sentí un peso enorme de realidad cayendo sobre mis hombros. La ironía era aplastante. Elena había destruido nuestra familia por miedo a perder su libertad y figura, para luego buscar desesperadamente un hijo por puro interés económico, solo para descubrir que el hombre por el que me dejó no podía dárselo y, además, la despreciaba por su codicia. Era el cierre kármico perfecto, cruel pero justo. Javier me abrazó y me dijo que lo sentía mucho, no por mí, sino por el espectáculo triste en el que se había convertido la vida de su hermana. Yo solo asentí, agradeciendo en silencio que mi vida ya no estuviera atada a esa espiral de ambición. El momento de tensión llegó unas semanas después. Como era de esperarse, Elena fue expulsada del lujoso departamento de Gustavo y volvió a quedar sola, sin el dinero, sin el estatus y sin el marido rico que creyó que sería su boleto dorado. Fue entonces cuando decidió buscarme. Recibí una llamada de ella, una voz que intentaba sonar dulce y arrepentida, invitándome a tomar un café para hablar de nosotros. Acepté, no por esperanza, sino por cierre. Nos vimos en el mismo parque donde tantas veces habíamos caminado juntos en el pasado. Ella llegó vestida de manera sencilla, sin los lujos de antes, con una mirada de derrota que intentaba ocultar bajo una sonrisa forzada. Elena comenzó a hablar rápido, tratando de minimizar todo lo sucedido. Me dijo que se había equivocado, que se había dejado llevar por la confusión y que siempre supo que yo era el hombre correcto para ella. Me habló de lo mucho que me extrañaba, de lo cómoda que se sentía conmigo y de cómo se daba cuenta de que la estabilidad que yo le ofrecía era lo único real en su vida. Incluso tuvo la audacia de mencionar, con voz temblorosa, que ahora sí estaba lista para tener hijos, que había madurado y que quería formar la familia que yo siempre soñé. Me miraba con esos ojos que antes me enamoraron, esperando que yo cayera de nuevo, que olvidara el dolor y la humillación por un poco de compañía. La escuché en silencio hasta que terminó. Sentí una paz extraña, como si finalmente hubiera soltado un peso que cargué por demasiado tiempo. La miré a los ojos y le dije, con toda la calma del mundo, que agradecía sus palabras, pero que era demasiado tarde. Le expliqué que el daño que hizo no se reparaba con un cambio de opinión repentino motivado por la conveniencia. Le dije que la confianza, una vez rota por ambición y egoísmo, no se pega con simples disculpas. Entonces, camé la parte que sellaba mi destino y el de ella. Le conté que yo ya no estaba solo. Le hablé de Sofía, una mujer que conocí tiempo después del divorcio, una arquitecta chilena, trabajadora y con un corazón enorme que compartía mis mismos valores. Le revelé que Sofía y yo estábamos construyendo una vida basada en el respeto mutuo y el amor genuino, y lo más importante, le dije que hace pocos meses habíamos tenido a nuestro primer hijo, un niño sano y hermoso que era la prueba de que la vida sigue y recompensa a quienes actúan con honestidad. El rostro de Elena se descompuso. No fue un llanto dramático, fue una palidez absoluta, el choque de entender que había perdido no solo al hombre, sino a la familia y al futuro que ella misma rechazó. Vio en mis ojos que no había odio, pero tampoco había espacio para ella. Me despedí con un gesto amable pero firme, dándole la espalda para regresar a mi nueva vida, dejando atrás el fantasma de lo que pudo ser y nunca fue. Caminé hacia mi auto sabiendo que la justicia no siempre necesita intervención divina. A veces, las propias decisiones de las personas, guiadas por la ambición y la falta de escrúpulos, son suficientes para construir su propia prisión. Subí al coche, arranqué el motor y conduje hacia casa, hacia Sofía y hacia mi hijo, consciente de que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en la libertad egoísta, sino en los lazos reales que construimos con amor y lealtad. Hola, primero que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Quiero invitarte a que te suscribas, a que comentes y a que le des me gusta, incluso si tienes alguna sugerencia para seguir mejorando en los videos. Primero que nada, totalmente contento porque mira que en la historia, lo que es el protagonista, en este caso Roberto, él no le contó nada a su cuñado, o sea, nada a su excuñado de que él estaba conociéndose con otra mujer, que él estaba rehaciendo su vida. Incluso los dos eran conscientes y dijeron, bueno, pues parce, yo lo conocí a usted antes de que conociera a mi hermana, eso no tiene nada que ver, o sea, como es el dicho, yo no tengo velas en ese entierro. Siguieron conociéndose, siguieron saliendo, porque sí, uno no termina de conocer a las personas. Él de pronto conocía a su cuñado en ese tema como de el alcohol, de las fiestas y todo, pero no como es como familia. Y claro, se resulta apoyando en su mejor amigo, que en este caso, ¿quién es? Roberto. Y al escuchar esa confesión de que quería tener un hijo
con otra persona y que no le ha funcionado, o sea, dime tú cómo se puso Roberto al decir, ah, ok, es que tú te fuiste con el man pensando que el problema era solamente por plata, pero nos estamos dando cuenta que no. O sea, entonces me da risa porque la chica llega al final de la historia como si nada, diciéndole, no, mira, ya cambié de opinión, siento que la embarré y no, la verdad yo quiero tener es un hijo contigo. No, tú no quieres tener un hijo con Roberto, tú lo que quieres es vaciarle la billetera, hacer una mantenida y mirar a ver qué más puede pasar, de verdad. Y no simplemente porque sea mujer, gente, no. Estoy dando el ejemplo, si en este caso hubiera sido un hombre, es exactamente lo mismo, parce. Es que hay manes también que son muy mantenidos, incluso son más los hombres mantenidos, me atrevo a decirlo, que las mujeres. Pero, hombre, tampoco. Entonces, mira que ella después quedó sorprendida porque se dio cuenta que se ha quedado sin un esposo que en verdad es trabajador, que es juicioso, y al ver que ella tiene una familia con otra mujer, que tiene una familia con otra persona, ella quedó sorprendida. O sea, ustedes vieron la cara de ella en la historia. ¿Cómo quedó esta mujer sorprendida? Díganme, si ustedes hubieran estado en el lugar de Elena, honestamente, ¿cómo se hubieran puesto ustedes? Yo me hubiera sentido re mal, parce, la verdad. Entonces, dejando como una enseñanza, ustedes a veces también tienen que saber qué es lo que ustedes tienen en su vida, no dejarse llevar por la desesperación, ¿vale? En este caso, Elena quería plata, quería dinero, pero hombre, el esposo estaba súper bien económicamente, tenían un apartamento juntos, tenían tantas cosas, que es más, que en la historia ni siquiera se menciona que hubo separación de bienes, ella simplemente le dejó todo a Roberto pensando que ella iba a estar súper bien con el otro millonario y yo no sé, ahora se me viene algo a la cabeza. En este caso, Gustavo, ¿qué hace con esa mujer si ya sabía todo lo que pasó? Realmente, o sea, pura conveniencia y ya sabemos de cuál, ¿sí o no? Entonces realmente uno no sabe quién es más malo. Déjame aquí en los comentarios para ti quién crees que fue más malo, si Elena o Gustavo porque sabía todo lo que pasó o incluso hasta Roberto porque la rechazó otra vez. Si te gustó esta historia, házmelo saber aquí abajito en los comentarios y que tengas una feliz tarde y noche. Gracias.